Continuamos con su programa Conversando de Folclore y esta vez tenemos una gran sorpresa. Hablaremos de música, hablaremos de este instrumento emblemático llamado la quena, y para ello tenemos a dos grandes investigadores y también intérpretes de este instrumento musical milenario, prehispánico, y que hasta el día de hoy pues también se ha incursionado en los mayores escenarios de música moderna contemporánea. Tenemos a Paul Guaranja Parco, el esquenista egresado de la Escuela Nacional de Folclore, y a Fernando Barragán, quien es un gran músico también de nacimiento boliviano y radicado ahora, nacionalizado también argentino. Un músico que ha paseado por el mundo llevando este arte de la quena, un gran vientista que lo tenemos como un invitado de lujo esta noche aquí en nuestro programa para que converse con nosotros sobre este instrumento. Empezamos de una vez. Vamos a invitar a Paul Guaranja Parco que nos cuente un poco de qué es la quena, cuál es su historia. Hemos titulado a este conversatorio Pasajes de Historia de la Quena, y nosotros sabemos pues que las primeras civilizaciones andinas ya tenían como instrumento emblemático a la quena. ¿Qué nos cuentas, Paul? Bienvenido a este programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, contarles que la quena, bueno, tiene una larga data, ¿no?, con nosotros. Es un instrumento que aparece más aproximadamente hace 6.000 años. Y el primer instrumento que se encuentra es justamente una quena hecha en caña, hallada por Federico Engels. ¿Ya? Es una quena que es una sencilla construcción, ¿no?, y que se sigue manteniendo hasta ahora. Lo que varía es los tamaños, las formas, el material que se usa, ¿no? Pero a partir de ahí es que tenemos la historia de la quena en el Perú, y luego eso se va viendo en diferentes culturas. Si bien Caral es una cultura antigua, ¿no?, es la primera cultura que tenemos aquí en el Perú, ellos no se encuentran quenas, pero sí se encuentra un instrumento así. Eso es caral, me parece, ¿no es cierto? Ese es Caral, ajá. ¿No? Y podemos Entonces, obtener el sonido, Paul, si me lo claro que regalas. sí. Creo que una de las siempre preguntas que se ha tenido es que si realmente es una quena o un instrumento musical. Algunos, Bueno, es me un parece que aerófono, ¿no?, que sí nos algunos puede arqueólogos dar también. ciertos sonidos, claro que limitados, pero sí podemos hacer algo. ¿No? Y bueno, podemos ir buscando así diferentes sonidos. Y esto sí se encontró en Caral, ¿no? Bueno, no se encontraron quenas, pero se encontró un instrumento, un aerófono como este, ¿no? Y así en las diferentes culturas, como les digo, ha habido quenas siempre, sean en hueso. Normalmente eran en huesos de camélidos. Variaban los orificios entre 2, 3, 4, 8 orificios, dependiendo quizás al gusto del intérprete, ¿no?, de aquella época. Lo que puedo mostrarles y tengo aquí es, por ejemplo, tengo esta quenita, que es de la cultura chancay. Es un pequeño instrumento. Y sí, o sea, se puede sacar unas melodías sencillas. Parece que eran sencillos, son bien sencillos, mejor dicho, ¿no?, para poder ejecutar. Tenemos que no tiene ningún adorno, y también tenemos otra réplica, también en hueso de camélido, que sí viene con pequeños adornos, ¿no?, en forma circular. Ah, y también no tiene un orificio posterior, solo tenían orificios adelante. Y otra cosa, que cada uno tiene una afinación muy propia, ¿no?, distinta, que yo creo que a la actual. Y también paso a mostrarles esta quena de aquí. Y esa es una... Esta es una quena chincha, ¿no?, que más o menos está, bueno, la cultura chincha se da entre el 1100 y 1400
1460 más o menos, ¿no? Y esta también. Pero el tipo de material que se haga siempre mantiene las características, ¿no? Orificios y la muesca. En este caso este es de arcilla y los otros que les he mostrado son de hueso, ¿no? Y luego, ya más actualmente, la quena que se consigue o que se manufactura, ¿no? Que tiene un aproximado de 39 centímetros, los orificios ya han sido acomodados para que tengan una afinación, a diferencia de las quenas anteriores, ¿no? Y igual, ahora también los hacen en diferentes materiales. Me hubiera gustado mostrar algunas otras quenas, pero justo todavía no llegan del interior del país. Entonces, esta es la quena que se toca, es actual, ¿no? Es temperada. ¿Qué significa ser temperada, Paul? Que está afinado en 440. No tiene una Digamos, afinación de 440. ya pertenece a la estética sonora actual. Exacto, ya pertenece a ese tipo de sonoridad, ¿no? A la que ya estamos acostumbrados nosotros. Más o menos ese sería, ¿no? Ahora, si hablamos de los cronistas, quienes manifiestan, o sea, sobre la quena, ¿no? Tenemos a Felipe Guamón Poma de Ayala, que es el que nos habla sobre la quena, si habla la quena, ¿no? Y manifiesta que es una danza, dice, ¿no? de los collas. También está Bernabé Cobo, y él también habla de la quena, y decía que es como una caña, dice, para cantar endechadas, ¿no? Entre ellos son los que manifiestan que el nombre de ese instrumento, ¿no? Bien. Y luego, la quena en el Perú la encontramos prácticamente en todo el país. Si nosotros revisamos el mapa de los instrumentos musicales de uso popular en el Perú, que es un libro que publicó el INC en 1978, ahí vamos a encontrar toda la dispersión geográfica que tiene el instrumento actualmente, ¿no? Y en sus diferentes tamaños, porque por regiones, por lugares, varían los tamaños también, ¿no? Hacia el sur se encontraban muchas veces quenas grandes. Claro. Por ejemplo, es un quenacho que también ya tiene toda la sonoridad actual, ¿no? Pero tiene un sonido más profundo. ¿Ya? Otro instrumento que se utiliza también bastante es la quenilla. Que tiene un sonido mucho más agudo, ¿no? ¿Y esos tamaños corresponden a qué subdivisión? ¿Cada uno tiene un uso especial? ¿Por qué, digamos, las poblaciones andinas han construido diferentes tipos de quenas? A mí me parece que es la búsqueda del sonido. Además, en la zona sur, lo que yo he visto es de que, por más que tengan instrumentos grandes, ¿no? Unas quenas grandes, mucho más grandes que esta, que es el quenacho, le sacan los armónicos. O sea, tocan notas agudas en esa quena. Y no tocan en su sonido grave, ¿no? Que nosotros normalmente buscamos en un instrumento grande, sino ellos buscan sus armónicos. Me parece que es el tipo de sonoridad que ellos buscan, no muy particular. Y tampoco esas quenas, obviamente, hacia el sur, en los lugares como Ayacucho, Huancavelica, ¿sí? No están afinadas, no están temperadas. Lo hace un constructor, tiene sus medidas, afina a su oído, ¿no? O a su gusto, y esas quenas se tocan en conjunto, normalmente en carnavales, se tocan en conjunto, y tú escuchas y son sonidos agudos los que botan esas quenas así grandes, ¿no? Ok, Paul, muchísimas gracias. Justamente estábamos pasando imágenes de lo que nos contaba el profesor Paul, que nos alcanzaron algunas fotografías importantes de la quena en las diferentes culturas prehispánicas. Y es súper interesante que nos señala que ya hace
aproximadamente 6.000 años atrás en la aldea de Chilca, Federico Engel encontró en sus excavaciones arqueológicas una quena, ¿no? El cual Carlos Mancilla, el investigador, no señala que es definitivamente el primer instrumento musical encontrado. Luego tenemos a la cultura Paracas en el periodo formativo, ¿no? Luego tenemos en el intermedio temprano también a los mochicas, a los nazca, en el horizonte a Wari, y en el intermedio tardío, nos decía Paul Chincha, y los demás, llegando ya en el tiempo de la colonia y hasta la actualidad. Es súper interesante cómo la quena ha acompañado el desarrollo de la civilización andina prácticamente, ¿no? A lo largo de Así todos es. estos tiempos y nos sigue acompañando, ¿no? Qué interesante. Se ha seguido adaptando a las nuevas Ah, formas, a los claro, nuevos sí. gustos también. Sí. Ahora invitamos a Fernando Barragán. Él es conocido artista y gran amigo nuestro, a quien nosotros lo conocemos como Fer. Fer, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos, ¿qué es la quena? ¿Cómo se vive este instrumento? ¿O qué se conoce de repente allá en las latitudes más al sur sobre la historia de la quena? Bueno, un saludo gigantesco tanto para ti, Carlitos, como para mi hermano Paul, que estamos ahí en cadena, hablando de... La quena aquí en Argentina ha llegado a una zona mucho más temprana, no podemos citar ni siquiera 300 años. El desaparecido Rubén Pérez Bugallo nos habla precisamente de la primera quena de raigambre, si le podemos llamar, entre comillas, argentina, a la flautilla tucumana, que no tiene precisamente ni siquiera 200 años. Entonces, la región de Tucumán, obviamente por eso el nombre de flautilla tucumana, en la región de Jujuy, de Salta, aparece un instrumento que tiene la misma embocadura de la quena, pero con un poquito más de protuberancia en la boquilla. Ahí reaparece, y después ineludiblemente nos tenemos que evocar a un parámetro de quena criolla, quena moderna, quena temperada, que es a partir de los 40 y de los 50, con la llegada de Antonio Pantoja, un excelentísimo quenista peruano, que se afinca acá en la ciudad de Buenos Aires y empieza a implementar la nueva tesitura de la quena atemperada, ¿no? Después también tenemos el advenimiento de Huáscar Amaru, que también posteriormente eso llega a Córdoba para hacer unos 2 discos donde desarrolla precisamente una quena peruana, y así se afinca, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en Argentina, para hacerse muy ciudadana de poder tocar no solamente los aires andinos, sino que su temperamento empieza a incursionarse con el tango, con las polcas paraguayas. Aproximadamente en el 67-68, don Facio Santillán, un artista importante argentino, sube hasta Europa y empieza a hacer conocer la quena, la primer quena andina, incluso le llamaban quena indiana, donde hace aproximadamente la incursión de la polca paraguaya dentro de la quena. Y es ahí que se escucha por primera vez grabada el pájaro campana, el pájaro chohuí y un montón de aires guaraníes, como por ejemplo estos días que está sacando un tutorial sobre selvas vírgenes, que es un tema incursionado por Facio Santillán, de mano de Sergio Checo Cuadros, y entonces ahí va adquiriendo una impronta, llamémosle, más universal, ¿no? Y entonces no tenemos una raigambre histórica antigua, precolombina, como la tienen ustedes, afortunadamente en Bolivia también, sino es más moderno, más contemporáneo, y es más, diría que más paradigmático para este tiempo. Bien, ahora pasando ya a temas mucho más musicológicos, nos gustaría que nos comenten las propiedades musicales de la quena. Paul, ¿qué tipo de música se hace con la quena? ¿Cuáles sus propiedades musicales? Por ejemplo, una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es por qué la quena sí se articulaba o articula rápidamente a distintos tipos de música, mientras que la zampoña, su prima hermana de la quena, que también tiene los mismos orígenes y la historia que la quena, tiene dificultades, ha tenido que buscarse, ha tenido caminos mucho más difíciles para poder lograr ser parte de las músicas más modernas, pero la quena
parece que ya viene con una innato, por ejemplo, propiedad, por ejemplo, cromática, ¿no? No ha necesitado mayores adiciones, o en todo caso, ¿qué nos puedes decir sobre ello? Bueno, sí, la quena se ha logrado insertar dentro de lo que es la música actual, la música criolla en el Perú. Ha ido incursionando en muchos lugares, ¿no? Digo, en muchos géneros. Justamente como dices, por su versatilidad que tiene en lo que es el cromatismo, ¿no? A diferencia de una zampoña ya tiene las notas fijas y no puedes cambiar esas notas, ¿no? No puedes modificar en medio tonito, ¿no? Que le subo aquí, no, es mucho más complicado. En cambio, en la quena sí se puede, ¿no? A raíz de que la quena ya le han dado una afinación, y lo que hacen es, ¿qué cosa? Jugar medio orificio, se podría decir, ¿no? O sea, abrir un poquito el orificio y ya estás creando un medio tono, ¿no? Estás creando un cromatismo. Entonces, ya puedes hacer con eso diferentes tonalidades, puedes trabajar con la quena, ¿no? Entonces, esa versatilidad que le da la quena justamente hace que pueda insertarse dentro de todos estos géneros. Uno de los que graba, por ejemplo, valses, ¿no? En quena es Tevenot, un extranjero, un europeo que vino al Perú, le gustaba la quena, él era flautista clásico, ¿no? Le gustaba la quena, llegó al Perú, se asentó en el Perú y tocó este instrumento, grabó, llevó incluso por el mundo el instrumento, ¿no? Y él grabó mucho, no solamente valses, grabó diferentes géneros, hasta cumbias. Y fue uno de los primeros en hacer eso, ¿no? Ahora, un peruano que trabaja bastante con la quena también es Alejandro Vivanco, ¿no? Él forma un orfeón de quenas aquí en Lima, ¿no? Un conjunto grande de instrumentistas de pura quenas, y hace trabajos ahí, ¿no? De orquestación en la quena. Supongo, Paul, que lo extraño de que una quena se utilice para tocar música criolla radica en el hecho de que el criollismo, la música criolla, es una especie de tradición hispánica. Y se supone que los españoles llegan a nuestro continente intentando desaparecer los instrumentos que habían, ¿no? Entonces de ahí termina en los finales del siglo XX siendo parte de la música criolla, ¿no? Creo que como ningún otro instrumento ha sido asimilado por el criollismo para ser parte de su música, ¿no? No ha sucedido con el charango, no ha sucedido con la zampoña, ¿no? ¿A qué se debe eso? Bueno, yo creo que debe ser por el tipo de sonido, ¿no? Que emite la quena, ¿no? Tiene un sonido dulce, también agradable. Entonces, y que se puede amoldar tranquilamente, puede trabajar, contrastar con las voces, con los diferentes instrumentos que hay ahí. Por ejemplo, siempre he Entonces, escuchado que un pianista que quiere demostrar estas propiedades y también su talento suele tocar la flor de la canela. ¿También lo tiene como repertorio, Paul? también A ver, podemos escuchar, es, que la gente escuche. se ha vuelto un tema clásico dentro del repertorio. Sí, pues sí, por Cuando eso. yo lo hago una entradita un poco lenta, ¿no? A ver.
Bueno, Muy una bien, partecita. muy bien. Caramba, perfecto. Ujú. Fer, Sí, la quena creo que ingresa a los ojos de la población en general. Creo que termina un poco su situación marginal que va a tener desde la colonia, como todos los elementos culturales que fueron eh, marginados por los españoles. En mediados del siglo XX, me parece, tú me dirás si estoy en lo correcto, con la aparición de los grupos llamados de música latinoamericana, llamados tal vez de la nueva canción, la canción protesta, con grupos como los Jarcas y mucho antes, otros grupos que aparecen en Bolivia, en Argentina, en Chile. Y de alguna manera, si mal no recuerdo, tú has formado parte de esos grupos y has conocido el mundo. sí, Cuéntanos la quena en Carlitos. ese ámbito, ¿no? Sí, mira, yo creo que es incluso anterior. Yo tenía una teoría que la expuse en el encuentro de quenistas hace muchos años, hace 4 años, que es sobre el viaje de la quena. Lo que estabas preguntando hace un rato tiene que ver precisamente porque nuestra bendita quena tiene los orificios destapados. ¿Qué hace el quenista? Tapar progresivamente con la yema de los dedos el agujero, el orificio. No nos permite eso, la flauta traversa, la trompeta, todos los instrumentos de llave no nos permite hacer ese glissando. De manera tal que una de las particularidades que tiene la quena y el quenista es poder inferirle a la caña la sensoriabilidad que tiene el quenista, si está sufriendo, si partió alguien, si murió alguien, le infiere una tristeza, si ha tenido un nacimiento, le adquiere un sentido rimbombante, saltarino. Eso lo puede hacer el quenista. No lo pueden hacer los otros vientistas, y no lo digo por una incapacidad instrumental, sino porque el instrumento nos permite hacer esto. Afortunadamente, formo parte de lo que nosotros hemos llamado este tiempo cuarenquena, la cadena de quenistas en tiempo de cuarentena. Nos hemos juntado alrededor de 150 quenistas, de las cuales nos dimos cuenta que somos todos papachos, franqueamos los 50, 55, 60 años, motivo por el cual nos dimos cuenta que estábamos todos hermanos que han cruzado el charco, o sea, el océano, hemos llegado a Europa, hemos tocado en grupos de renombre, hemos visto quiénes han sido, por ejemplo, los causantes de la buena temperamento de la quena no han sido los americanos, han sido los europeos. Sin ir más lejos, en Europa, perdón, en Perú ustedes tienen al bueno de Raymond Thévenot. En Bolivia hemos llegado a incurrir desde la impronta de Gilbert Fabré, el famoso Rum Rum, que fue compañero de la Violeta Parra. Sí. En Argentina también hemos tenido la incursión de Lars Nilsson en Mendoza. Entonces ellos han amado este instrumento, lo han llevado a un entorno de excelencia, de purismo de afinación, de manera tal que se le pueda dar esa impronta internacional, universal. Enhorabuena. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Eso nos permitió darle un reconocimiento afuera de Europa para que después volvieran los grupos y ser reconocidos nuevamente. Entonces, ese es el viaje de la quena que incurrió para irse a distintos lugares, hacerse más famoso. Recordemos las películas de Ima Sumac, que entraron a Hollywood, ¿sí? y de su mano toda la quena de Vivanco, toda la quena, como lo dije hace un rato, de Antonio Pantoja. Y así se ha hecho conocido por muchos más. También quería decirles, porque si no voy a faltar el respeto, ya que estaba Paul citando la quena de Cobo. Acá, por ejemplo, tengo una quena que es boliviana, ¿sí? De la región. Es una embocadura que tiene la escotadura cuadrada y rectangular, no curva como es la típica quena criolla. Entonces, la forma de tocar la choquela en el campo, en las comunidades bolivianas, es sin lengua. La quena se toca con toque de lengua. La choquela y la quena sin lengua. Esa es la quena. Después tenemos su primo hermano, que es la choquela, que es más de tiempo de acompañamiento
de las majadas de ganado bovino, las llamas, las vicuñas. Y acá, acompañada, está su quenilla, pero perteneciente a la choquera, y se toca en quinta, primera voz y la quinta relativa. Entonces acá tengo instrumentos que pertenecen a una estructura autóctona de tocar la quena, pero no es, de ningún modo, es pariente, pero no es la misma nivel ontológico que tiene este instrumento criollo, el cual ya tiene unos cuantos años de ciudadanía universal y podemos tocar todo tipo de música, como recién nos agasajó Paul con ese vals. Se puede tocar tango, se puede tocar música. Estos días los hermanos Nando González hace toda música, ¿cómo se llama? Italiana, canzonetas italianas que van súper rapidísimo. Otra de las facetas que también tiene el quenista es que nos permite, ¿no? Universalizar esos sonidos, ¿no? Ese es un tango, uno, de Mariano Mores. Sí, claro. Entonces aquí en la Argentina se toca muchos hermanos tocan, ¿no? Música internacional con la quena. Afortunadamente ya hoy la quena no tiene que pedirle permiso de ciudadanía a ningún país, afortunadamente, y lo digo con sumo respeto, ¿no? Porque la verdad es que ya es universal para todo el mundo. Pero Fer, tenemos también el conocimiento que la quena como este instrumento que estamos describiendo, no es de exclusividad del mundo andino. ¿Es cierto eso? Es decir, en distintas civilizaciones del mundo se han también construido quenas. Si eso es cierto, entonces el éxito de generar un instrumento hoy día contemporáneo, que ustedes están llamando la quena criolla, pero eso sí es un proceso andino, digamos. A ver, ¿cómo podemos entender esta situación? Sí, lo ratifico, pero a su vez también creo que tiene que ver con la impronta de cada cultura, cada etnia. No podemos pretender, y esto lo decía desde Carlos Vega, el padre de la etnología, no podemos pretender que una persona de Laos o en Vietnam le llamen al mismo instrumento siku, o los nativos de Nueva Guinea, en Papúa, en Oceanía, que le llamen siku, le llaman narasirató, porque ese instrumento nació con las cañas, se ponen igualito que un siku y se tocan de esa misma manera. Nos pasa también con Oriente y con Japón, donde existe el famoso shakuhachi. El shakuhachi es primo hermano del quenacho. ¿Por qué? Porque es un instrumento largo y su embocadura es en escotadura chanfleada, con un bisel. Ahora bien, cuando nosotros tocamos el quenacho y cuando tocamos un shakuhachi, la embocadura se pone de la misma manera. Se hace una cinta, un canal de aire y se sopla por ahí al medio. Nosotros el vibrato, cuando tocamos, es... Hasta podemos subdividir, podemos cuantificar de 2, de 3, de 4 y así sucesivamente. Tenemos el vibrato obstinato. Perfecto. Ahora, el shakuhachi se toca de la misma manera, pero se hace con la carretilla de todo el mentón, el vibrato que les estoy citando. No obstante, el instrumento, flauta ney en Rumania, y tantas flautas bansuri en la India, si bien es traversera, tienen esa impronta de querer emparentar ese sonido del vientista que saca su sonido del diafragma y lo exhala hacia hasta el final de la caña. Y todos son instrumentos de caña. También existen los instrumentos de madera que están tan en boga en este momento. Hoy una quena hecha en ébano es una cosa de un preciosismo absoluto, porque no oscila nunca, la afinación se estanca. En cambio, a veces en la caña, por las paredes estriadas que tiene, entonces muchas veces oscila, y si hay humedad y sequedad, entonces puede cambiar hasta 20 centavos de afinador.
Muy bien, sin duda hay muchos temas por seguir abordando. Una historia de miles de años, pues no la podemos agotar en algunos minutos. Sin embargo, vamos a pasar ahora a la parte del taller de quena. Paul, te dejamos para que nos hagas una pequeña demostración, tú que eres profesor de música especializado en la quena, para que demuestres a nuestro público cómo podrían aprender a tocar la quena. Bueno, lo primero y a veces más difícil es lograr sacar el primer sonido en el instrumento, ¿no? Y eso depende bastante de la posición que tengas el instrumento en los labios. Lo normal es que pongas en el labio inferior, al borde del labio inferior, ubiques la quena y el bisel. La postura de los labios tiene que ser natural, no hay que estar haciendo ninguna mueca, simplemente poner ahí, como que sonríes un poquito y vas a aplicar un pequeño soplo ahí, ¿no? Suavecito y fino, ¿no? Más que suave, fino, un soplo fino que trate de salir por entre tus labios, por el medio de tus labios y vaya hacia la muesca que tiene la quena, ¿no? Entonces pones, cierras los labios de forma natural, ubicas la quena, para eso sería bueno que alguien se mire en el espejo, ¿no? Para que pueda verse, y simplemente buscar ese sonido, ¿no? Uno por costumbre sacas y pones y ya tienes, ¿no? Pero el inicio es un poquito difícil. Y ahora he tenido alumnos que no podían sacar el sonido, ¿no? ¿Qué hacían? Hacían esto. En vez de solamente tener los labios normales, de forma natural, a la misma altura, sacaban el labio de arriba. Y por cuando sacas tú el labio de arriba, no va a salir el sonido. Por más que sople fuerte. Entonces, yo le decía, imagínate que tienes que soplar arriba, ¿no? Imagínate, a ver, que tu cabello está cayendo a tu cara y no puedes quitártelo, y sopla, ¿no? Para que se salga el cabello de la cara. Entonces, ese hecho, imaginar esa acción, va a ser de que el labio superior no salga, sino se queda ahí más bien y eso den ayuda para poder lograr el primer sonido. Una vez que uno logra el primer sonido, ya es más sencillo, porque ya es posiciones de los dedos. Va ubicando. Yo normalmente les hago trabajar primero la nota mi. Yo les hago jugar mi, re, do, mi, re, do. Les hago jugar con esas notas. Digo, les hago jugar porque pues, más que decirles, hagan un ejercicio, ¿no? Les digo, jueguen con sus dedos. Entonces, les hago jugar, ¿no? Obviamente lento, ¿no? De forma muy lenta, para que los dedos también se vayan acostumbrando. Y eso es la forma en la que yo inicio la enseñanza de la quena. Muy bien, gracias Paul. Ahora Fernando Barragán, después creo de su gran periodo que ha tenido como músico, artista, se ha dedicado a la enseñanza, ¿no? Yo te sigo por las redes y veo con mucho entusiasmo que llegas a mucha gente dictando tus talleres. A ver, Fer, cuéntanos, ¿cómo podríamos aprender a tocar la quena? Aquellos que quisiéramos ser parte de esta historia musical. Pero fíjate que me siento totalmente emparentado con la explicación de Paul, porque todos que hacemos la transmisión de la quena, siempre pasamos en ese momento de incursión, cuando alguien se acerca y trata de sacarle sonido. De todos los instrumentos que hay en el paraninfo musical, la quena es muy adversa, ¿sí? Porque fíjate claramente, lo voy a hacer, con las dos cámaras, porque tengo ahí ahí está la escotadura, ¿no? Y entonces lo que veo es que es una embocadura que está incompleta. No quiero decir que esté incompleta, lo tengo que completar con mi mentón, como decía recién Paul. Entonces, esta parte, lo que tengo que hacer es tapar y en la escotadura soplar.
que no es cosa fácil porque lo tengo que colocar de una manera como explicaba recién perfectamente. Nosotros acá le decimos hacer una sonrisa falsa, ¿no? La que podemos soplar automáticamente. Pero por más que lo expliquemos de la manera tan maravillosa, tan didáctica, tan paciente, el interlocutor no lo adquiere de esa manera. Y encima, él no tiene paciencia, la chica no tiene paciencia, quiere sacar sonidos perfectos y quiere sacar el cuando pasa mañana. Entonces es un brete. Ahora, esa es la postura que tenemos nosotros de tener mucha paciencia y de enseñarle y de explicarle y que vea los tutoriales. Hoy, por ejemplo, yo lo voy a citar una vez más. Yo a veces paso y digo, ¿querés sacar la quena? Bueno, mirate los tutoriales de Checho. Porque de esa manera va a haber unos tutoriales de 2, 15, 20 minutos cada tutorial y algo va a adquirir. Entonces, cuando viene con nosotros, otra vez nos volvemos a poner. Fíjate que tenemos tanta variable de quenas que hay una quena chica y una quena de alma fuerte. Nosotros le damos alma grande. Cuando yo soplo la quena aymara boliviana, uno trata de sacarle el sentimiento desde las vísceras. ¿Sí? Le pone toda la alma, toda la camasa, toda la hayu adentro del instrumento. Pero cuando a veces tenemos estas cañas que son chiquititas, que son como cerbatanas, ¿no? Como pequeños canutos, entonces la quena es un ritmo más saltarina, más cristalina. Encima tenemos todos los efectos que se pueden aprovechar. Por ejemplo, los frulatos, que quiere decir que yo voy a librar la onomatopeya, hago y eso cuando la quena también puedo hacer como una vibración de los palatinos. Y son pequeñas técnicas que le vamos adquiriendo, le vamos dando para que suene de una manera totalmente según como lo quiere el intérprete. Nosotros, intérpretes, vientistas, quenistas, le insuflamos al instrumento el ánimo, cómo estamos, cómo nos sentimos. Y muchas veces, hasta psicológicamente, esta hermosa nos contiene el alma. Muy bien, ahí tenemos un Así es. primer, entonces, gran taller de acercamiento para los que tienen este deseo de incursionar en la quena, ¿no? Que como bien lo has dicho, Fer, los tutoriales abundan en el internet, sin embargo, pues no es suficiente, para nada, definitivamente, ¿no? Y ustedes lo saben muy bien. Vamos a pasar al último segmento, que son algunas preguntas que nos han hecho llegar los amigos que nos están siguiendo. Y aquí tengo una primera pregunta muy... Pero a mí no me preguntes la de los labios. Esa la vamos a poner como, Salud. como el anecdotario. Como Salud, el anecdotario, ¿no? Salud, salud. Sí, sí, por supuesto. Mire, tengo una pregunta súper interesante, ¿no? Dice que, dice acá una persona, bueno, yo lo voy a traducir. En su experiencia de querer aprender a tocar la quena, el principal inconveniente que ha tenido es la embocadura. O sea, ganarle sonido, sacarle sonido a la embocadura, y indica que no es mejor una quena con boquilla, y justamente agarraba esta otra, este instrumento que tiene una boquilla. Y definitivamente, pues, creo que mi hijo de 4 años puede sacarle sonido, ¿no? Esa, digamos, esta inocente solución creo que tiene una gran controversia, ¿no? No sé si ustedes nos pueden aclarar por qué nos enredamos en querer sacarle el sonido a la quena si el problema es la embocadura,
y si se puede reemplazar por una embocadura simple. ¿Qué es lo que le podemos responder? Bueno, yo creo que reemplazar por una embocadura tipo flauta no es, o sea, le quitas a la quena, ¿no? Porque como bien demostró Fer hace un momento, algunas cosas, algunos efectos que se pueden hacer con la quena, no se puede hacer con ese pico que tiene. Entonces tú le vas a quitar, le vas a restar características, cualidades al instrumento, ¿no? Entonces, o sea, no es que yo le pongo el piquito, ya me sale y toco mi quena. Yo no creo, no es eso, O ¿no? sea, la respuesta Entonces, sería que ya no estaría tocando una quena. exacto, ya no sería exactamente una quena, pues, ¿no? Porque ya sería otro tipo de instrumento. A ver, ¿qué nos dices, Fer? Ah, y tienen Sí, una... mira, acá tengo, por ejemplo, lo traje enseguida, lo que nosotros acá en Argentina le llaman pincuyo. En Bolivia se llama pinquillo, bueno, de hecho también en Perú y hasta en el sur de Ecuador también. Es un instrumento que tiene la tesitura de la quena, pero lo que ocurre es que tiene una escotadura con boquilla, con aeroducto. Entonces por aquí pasa el aire, voy a soplar, recorre este camino y hasta que sale la ventana es la que me diversifica la cinta de aire. Entonces cuando yo lo coloco, ya está el sonido hecho. Entonces este Fácil. instrumento es mucho más accesible para la gente. Lo cito porque acá, en la década del 65 y 64, un famoso investigador y quenista, Arnoldo Pinto, incursionó en presentar este instrumento. Como los chicos no podían sacar sonido, le colocó la escotadura, la embocadura de pinquillo, y entonces le llamó pincuyo. A esto le hizo la tesitura atemperada de La igual 440 y la presentó en todo el sistema educativo de primaria de la Argentina. Estoy hablando del 65. Lo que ocurre es que al hacer tantas quenas, no había profesores para enseñar la quena, y sí había muchos profesores para enseñar el pinquillo, pero ¿qué ocurre? Después fue mucho más fácil comprar una flauta dulce, Yamaha o de cualquier marca, que era más accesible para el bolsillo de los papás. Y bueno, eso pasó con el tiempo. ¿Qué quiero? Abonar la idea que nos está diciendo Paul. Entonces es mucho más fácil ingresar este instrumento, quizás como para hacer precisamente la diferenciación de que un instrumento de viento se coloca 3 dedos de una mano y de la otra mano los otros siguientes dedos. Entonces a mí me permite hacer la periodicidad de tapar y de destapar este instrumento que es fácil de sonar. Porque si yo a eso le paso a un alumno reciente, le estoy haciendo tocar toda esta complejidad motriz y encima le estoy diciendo, sacale sonido. Es como chino básico. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, Sí, tenemos complicado. aquí una penúltima pregunta que parece un poco específica. Las tarcas son instrumentos andinos. ¿Cuál es su parentesco con la quena? Mientras lo van revisando en su biblioteca mental, yo quiero hacer un comentario. Cuando estuve por México el año pasado, Sigue, eh, yo traigo talcas. sí, sí, me percaté que entre los instrumentos arqueológicos de esta flauta de un solo tubo, no existe la embocadura de muesca de la quena, que tiene la quena. Vale decir que los mexicanos en el tiempo prehispánico no utilizaron este tipo de embocadura, que más bien me parece es lo que se utilizó aquí en el mundo andino. Por el contrario, todas las flautas precolombinas mexicanas tienen la embocadura que estamos hablando ahora, la La embocadura de pico. pincuy, ¿no? Entonces, también yo me aunaría a la pregunta de nuestro amigo y les diría, esta embocadura de muesca tipo quena que ya Polo explicó, nos contó que aparece en la aldea Chilca hace más de 6.000 años atrás, por lo tanto queda demostrado que está presente en los inicios del mundo andino. ¿Pasa lo mismo con esta embocadura? ¿O esta embocadura de tipo pinquillo, o de tipo tarca? Acá justamente también tengo una tarca, ¿no? Esta embocadura es una embocadura ya colonial, ¿no?
Y lo otro que yo les comentaba era que me pareció bastante interesante que en México no existiera este tipo de embocaduras en las flautas. Solamente conocen todas las flautas arqueológicas la embocadura con este tipo de embocaduras, ¿no? Súper interesante. Parece que allá no se conoció, en cambio, las muescas tipo Ken. Las muescas. A ver, ¿qué podemos responder? Bueno, yo podría decirle que las flautas con pico llegan con los españoles, ¿no? Es una cuestión ya de la colonia. Porque antes de eso, todas las flautas arqueológicas son, como tú dijiste, ¿no? De este tipo, con muesca. Cuando Creo, llegan los españoles es que aparecen las flautas creo que la más con clara es pico. la quena chincha, ¿no? Que tenías por ahí, tiene una muesca bien pronunciada, ¿no? Claro, ¿no? Sí, Acá también, claro. Sí, con Claro. unas... ahí pueden ver la muesca. Igual en las flautas de Chancay, es pequeñita la muesca, se pueden notar. Es pequeñísima, pero tiene una muesca ahí en B. Claro. Entonces, todas son de ese tipo, los que se han encontrado arqueológicamente, y no existen flautas de pico. Esa es ya una creación, o mejor dicho, es una adaptación que llega con los españoles, ¿no? Fer, Sí, yo me atrevería a decir, ya no nos va en saga que hayan llegado hace 500 años y que monumentos, ¿sí? Si vamos a ver estos días en las redes, estamos viendo cómo a Colonia, a tantos otros les están tirando los monumentos. Enhorabuena. Creo que han cambiado los paradigmas tanto de que no tiene que ver tanto con que estuvo antes o estuvo después. Porque evoco, tú decías recién tajantemente que en México no los hay. No, yo lo refuto. En México sí los hay. Los tocadores, el papacho tocador de los voladores de Papantla, ¿sí? Allá arriba, cuando empiezan a dar la vuelta y el giro en México, ya, con embocadura de pinquinita, y están tocando una heredad que la tienen desde la primera llegada del conquistador. Entonces, 500 años, a mí no me dice que, porque es colombino, no nos corresponde. No, nos corresponde un montón. Y cuando hablo de la tarca también tiene esta embocadura, sin embargo la impronta no nos habla nada de colonias, de repúblicas e incluso de estados-naciones, nos habla del cosmos. Cuando yo estoy tocando la tarca de manera andina, de manera bien de adentro de nuestros pueblos originarios, yo no estoy tratando de sacar la dulzura de la quena, de la flauta dulce. Yo estoy tocando un sonido que es el sonido tara y que repercute el cosmos. Entonces yo toco... Tengo dos sonidos binarios. La frecuencia chiquitita, que es grave, dedicado a la pacha, al ucupacha, al mundo de abajo, al inframundo. Y tengo la oscilación de frecuencia alta, al mundo superior. Entonces ya no hablo del siku, ira y arca, que conjugan esos hemisferios. Estoy hablando de un mismo sonido, un cuerpo sonoro, que hace eso. Entonces la tarca me está hablando de sonoridades, sí, existentes a ese cisma, pero hoy también estamos viviendo un cisma. Entonces, ¿qué vamos a inventar? ¿Qué instrumento nos va a reflejar el día de mañana? ¿Cómo vamos a interpretar la quena de acá en más? ¿Cómo vamos a interpretar la ronda de los sicuris de acá en más? Creo que son preguntas. Perfecto, caramba. Es interesante charlar contigo, Fer, siempre tu aprendizaje dentro del mundo muy, muy andino, pues te ha generado todos estos conocimientos. Claro. Bien, tenemos que irnos. Nos dicen por aquí algunas recomendaciones. A ver rápidamente, tal vez 1, 2, 3 recomendaciones que ustedes puedan decirle directamente a aquellos que quisieran ser quenistas como ustedes. ¿Qué podemos decir, Paul? Bueno, nada, que lo único que podemos hacer es practicar, no hay otra cosa, ¿no? Y tenemos que estar ahí dándole y dándole, jugando con los dedos, ¿no? Tratando de sacar canciones, como dijo Fer, actualmente existen
tutoriales en YouTube, ¿no? En Internet encontramos una infinidad de tutoriales, kenistas argentinos, colombianos, peruanos, bolivianos, que están dando diferentes técnicas, formas de tocar. Entonces, siempre se saca algo de ahí, ¿no? Muy bien. Lo que no era así en nuestras épocas, ¿no? Que era un poquito difícil conseguir que alguien a veces te enseñe, porque te decían, ¿quieres que te enseñe? No, mira y escucha. Bueno, Esa era muchas veces la forma de tocar, de aprender. no, sí, de hecho, la tradición oral era muy importante, además era casi la única forma, ¿no? Hoy día Sí, pues. la tecnología, las redes nos están dando otras formas de aprendizaje. Fer, Sí, yo lo que diría es que no solamente tengan paciencia a sí mismos para que puedan descubrir un instrumento nuevo, sino pensar en lo que es insuflar, ¿no? Una cosa es soplar. Yo estoy soplando. Cuando soplo la vela de mi cumpleaños, hago esta actitud. Pero cuando yo le pido a una persona, por favor, dame tu aliento, dame tu coraje, tu ánimo, porque me estoy desfalleciendo, me estoy deprimiendo, dame ánimo, yo hago un hálito. Esas dos intenciones son distintas. Y entonces para una son ciertas sonoridades y para la otra aprovecho en otras sonoridades. Esto lo digo porque es muy vital. Fíjate que nosotros le llamamos quenistas, zampoñistas, ¿sí? Pero el mexicano la tiene un poquito más clara. Él le llama vientista. ¿Por qué? Porque está soplando el viento. Entonces, evoquemos siempre a nuestro Tata Guaira, al viento, porque de esa manera cuando agarre la quena voy a sacar, mirando los tutoriales, mirando las clases de Paul, mirando las clases de tantas personas que hay en Perú, acerquémonos a sus talleres para seguir esta impronta tan gigante de la quena bien andina, bien incaica. muy bien, muchísimas gracias a nombre del Centro de Folclor de nuestra universidad, a nuestros invitados que esta noche apretadamente nos han contado de la quena y también nos han dejado algunas recomendaciones para los que desean aprender a tocar quena, y recuerden que nosotros tenemos también talleres de aprendizaje de quena que pueden seguirnos y matricularse en nuestros cursos. Fer, un abrazo inmenso desde aquí, desde Perú, desde toda la gente que te quiere mucho en la universidad, y éxitos allá en nuestra gran patria amiga que es la Argentina.